paz interior a ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ganarnos todo el mundo entero, pero si no nos hemos ganado el reino de Dios, ¿de qué te sirve si aquí te vas a quedar con todo lo que te has ganado? Entonces, miremos esos tres ejemplos, hermanos, de que Jesús se hizo humilde y el por qué. El primero se hizo por el poder, como hablábamos al principio. Mi esposa decía, él es poderoso. Él tenía un poder glorioso. Lo dejó. ¿Por qué? Para venir a la tierra. Jesucristo me va a decir, hermano, pero es que él era el Hijo de Dios. Era perfecto. Pero le estoy diciendo que se humilló al hacerse carne como nosotros. Él era Dios, pero también fue 100% humano. Él fue 100% hombre. ¿Por qué? Porque como le dije yo, ese hombre tenía hambre, ese hombre lloró, ese hombre se puso alegre, ese hombre iba al baño como usted y como yo, ese hombre tuvo necesidades como usted y como yo. Él sí era Dios, pero 100% se hizo hombre, porque si no, no hubiera podido venir a hacer lo que hizo por usted y por mí. Vaciarse a sí mismo. Eso, hermanos, es algo que en la palabra humildad es la más importante, vaciarse a sí mismo. Nosotros tenemos que vaciarnos. Jesús se vació por nosotros. Ahora nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, vaciándose de ¿qué? Vaciándose de su orgullo, vaciándose de su vanidad, vaciándose de su ego, de su carácter, hermanos. Eso es vaciar. ¿Qué es vaciarse? Un ejemplo para vaciarse es el pedir perdón. Es el humillarte e ir a pedir perdón. No solo a pedir perdón, dar el perdón también. No, yo a esa persona la odio, no la puedo ni ver. Es que esa persona, hermanos, si tú haces algo así, la gente te va a ver como tonto, pero Dios te va a ver como humilde. Y dice que el Señor, que cuando nos humillamos, Él nos va a exaltar. Es mejor que nos humillemos y que nos exalte a que nos exaltemos y que el Señor nos humille. Otro ejemplo fue que se hizo rico, era rico y se hizo pobre por nosotros, hermanos. Y quiero entrar al primer ejemplo que le di, que es el poder. Jesús, como le dije, tenía un supremo poder, hermanos. A él cuando lo estaban crucificando, se burlaban de él. Decían, no, pues tú que dices que eres Dios, haz esto. Tú que eres Dios, defiéndete de cómo te estamos tratando. Jesús dice que era como un cordero, él no hablaba, porque a eso fue lo que vino. Pero mire en Mateo 26:53, amor, si me puede leer lo que dice. Mire el poder que Jesús tenía, pero él no lo usó, hermanos. Mucha gente me ha dicho a mí, amigos que tengo, dice, pues es que mira, Dios en una así puede quitar las maldades. En una así, Él puede hacer muchas cosas. Exactamente, Él es poderoso, pero Él no se contradice de su poder tampoco. Entonces, mire el poder que Jesús tenía aquí en Mateo 26:53, amor. Y para saber un poquito de qué estamos hablando, esto es cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Y uno de sus discípulos, que lo amaba mucho, era muy impulsivo, actuaba muy rápido y no se ponía a analizar las cosas. Entonces, mire lo que pasó. Llegaron a arrestar a Jesús, muchos soldados con espadas y todo, llegaron a prenderle, ¿verdad? Y voy a leer del 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque uno de sus discípulos la sacó. Para ser preciso fue Pedro, ¿verdad? Porque todos los que toman espada, a espada parecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Aquí, amor, legiones de ángeles, dice Mateo 26. Miren lo que dice en esta, me gustó mucho lo que decía esta versión 26:53, ¿va? Sí. Dice, mire, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviara de inmediato? O sea, con Jesús pedir esos miles de ángeles, hermanos, y solo un ángel es poderoso. Un solo ángel tiene un poder. Son mensajeros de Dios.
Sí. Si nosotros nos vamos al Apocalipsis, dice que un ángel desvaciará la ira de Dios, que un ángel va a hacer esto, son ángeles poderosos. Y dice aquí, si yo le pidiera miles de ángeles a mi Padre, Él me los enviara. Y los pidió, no. Y Él estaba siendo crucificado. No usó su poder. Él no usó su poder en ningún lado. Él no usó, hermanos, ese poder para venir a contradecirse de lo que Él venía a hacer. Y ahora nosotros tenemos un poquito de poder y ya nos sentimos ya se nos sube a la cabeza, ¿verdad? Con poquito poder que tengamos, ya con eso nosotros ya nos elevamos, ya nos creemos más que los demás. Así es, nosotros con un poquito que tengamos, imagínense un ejemplo en lo laboral otra vez. Va usted y tiene un poquito de poder, ya quiere humillar al otro. Usted ya quiere hacer de menos al otro con un poquito de poder que tiene. Imagínense, a veces estamos pidiéndole al Señor, ay Señor, es que quiero un mejor trabajo, Señor. Yo quiero ser dueño de mi propia compañía. Pero si en un trabajito que tienes estás humillando a los demás, imagínate, el Señor te eleva más para arriba. Estás como la espuma que va así para arriba, para arriba y para arriba, pero que con el tiempo se desvanece. ¿Para qué tener ese poder? Mire lo que dice Marcos 9, 34 y 35. 9, 34 y 35. Dice, mas ellos callaron. Bueno, aquí estaba hablando el Señor que le preguntaban que quién era el mayor. Venían entre ellos hablando y hablando porque pues aún los discípulos, siendo los discípulos, ellos querían, ¿quién será el mayor de todos? ¿Quién irá a ser? ¿A quién escogería Jesús si tendría que escoger a un líder? ¿Quién será? Aún ellos, hermanos. Imagínense caminando con Jesús, ¿qué de nosotros? Dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Miren lo que dice aquí, dice, pero ellos no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, ¿quién quiere ser el primero? Debe de tomar el último lugar y ser el sirviente de todos. Hermanos, imagínense, los discípulos fueron hombres que estuvieron con Jesús y andaban preguntándose que quién era el mayor. Eso quiere decir que el querer ser mayor que todos o más importante ha existido desde aquel entonces, o sea, existió en la antigüedad, sucede hoy y sucederá siempre. Pero ya cuando venimos a Jesús, nosotros nos despojamos de eso porque sabemos que eso no le agrada al Señor. Pero eso está en el ser humano, está en los discípulos. O sea, para que usted ahora no tenga la excusa de decir, no, es que yo no puedo hacer nada para el Señor, es que ¿cómo me voy a comparar yo a Pedro, a Juan, a Felipe? ¿Cómo voy a ser como ellos? Ellos anduvieron con Jesús, pero ellos tuvieron las mismas debilidades que usted y que yo. Ellos tuvieron las mismas tentaciones, los mismos pensamientos. Pero ellos ahí estuvieron. Si miramos cómo era Pedro antes, mire, aquí le quitó la oreja a Malco, que creo que se llamaba, ¿verdad? El soldado que llevó a apresar a Jesús. Y él vino, y ¿sabe por qué le quitó la oreja? Porque aquel quizás se esquivó, si no le mocha la cabeza. O sea, no tenía humildad, no tenía paciencia, era impulsivo. Pero si usted mira a Pedro ya después, el Señor lo había llevado por un proceso que aprendió humildad, aprendió a hacer paciencia, a tolerar el sufrimiento. Fue uno de los que sufrió más, hermanos. Fue uno de los que batalló, o sea, él sufrió mucho. Entonces es un proceso. Si a usted le falta mucha humildad o le falta esto, le falta el otro, en estas parábolas el Señor nos enseña, ok, yo sé que a ti te falta. Mira, yo vine aquí al mundo y tuve 12 y dije, ay, los 12, no hombre, si tú supieras, me senté en una mesa donde los 12, uno tenía esta debilidad, el otro tenía esto. Entonces podemos ser útiles para el Señor. Lo importante es no creernos, y el Señor limpiará estos vasos y los pulirá y los usará. Pero lo importante es saber de que no somos importantes, no creernos importantes, y a su debido tiempo el Señor terminará el proceso que inició en nuestras vidas. Pero cuando nosotros reconocemos que lo que tengamos, aún el poder que el Señor nos llegue a dar, no es nuestro, es de Él. Así es, imagínense
como usted hablaba ahorita de Pedro, ¿quién era Pedro? De que era impulsivo, de que él siempre estaba a la defensiva. Y si nos vamos unos capítulos después, ya en Hechos, dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Tenía poder. Porque él llegó a aprender, pero ese aprendizaje, hermano, llevó un proceso, llevó unas caídas. En esas caídas se rompió la cara a Pedro, así como usted y yo. Cometemos errores y vamos y nos rompemos la cara así con el suelo. Pero el Señor, ¿qué dice? El Señor a sus 12 discípulos no dijo, no, estos no me sirven para nada. Él no vio sus debilidades, hermano. Él vio sus virtudes. Después los discípulos hicieron grandes prodigios y maravillas porque habían aprendido a depender y ser como Jesús. Mire lo que dice ahora el otro punto. Dice que es vaciarse a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo. Mire lo que dice Filipenses 2, 7 y 8. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, hablando de Jesucristo. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia y murió en una cruz como morían los criminales. Él se dio a sí mismo, hermano. Él vino a morir en una muerte de cruz por usted y por mí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros por los demás? ¿Nos vaciamos nosotros de los demás? Dejamos, ¿por qué padres e hijos están separados? Por el orgullo. ¿Por qué matrimonios se están destruyendo? Por el orgullo. ¿Por qué? Porque ni uno quiere vaciarse por el otro, ni el otro por el otro. Muchos matrimonios, hermanos, están ahorita de un hilo. ¿Por qué? Porque no tienen amor. Porque no tienen humildad en reconocer sus errores, ni de ver sus virtudes. Entonces, ¿estamos nosotros siendo de utilidad a los demás? Nos estamos vaciando nosotros, no importándonos nosotros, porque no tenemos que importar, no nos tiene que importar lo que nosotros tenemos, sino que lo que nosotros nos tiene que importar, lo que nosotros podemos dar a los demás. Así como Jesucristo lo hizo. Eso está en nosotros, eso está en usted y en mí. El otro punto fue, siendo rico, se hizo pobre. Miremos en 2 Corintios 8, 9, amor, ¿qué dice? Sí, dice, vamos a ir rápido, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué le dije? Él se hizo pobre siendo rico, pero ahora nosotros somos ricos en el Señor, pero porque Él se hizo pobre, hermanos. Decidió hacerse pobre. Mire lo que dice Lucas 9:58. Pero Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Ni eso tenía Jesús en la tierra, hermanos, siendo el Hijo de Dios, siendo el dueño y creador de este mundo. Dice que Él no tenía en dónde recostar su cabeza. Siendo dueño Él de este mundo, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Vio cómo no se contradice su poder? Pero, ¿qué pasa el día de ahora? Alguien que tenga mucho dinero, alguien que es pobre, y el Señor lo empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir, llega un tiempo de que se olvida de que él fue pobre. Y tiene tanto dinero de que mira la necesidad de un pobre donde él estuvo y no lo da. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos siendo y siguiendo el ejemplo de Jesús o no lo estamos siguiendo? Porque esta es una parábola que nos enseña mucho. A mí me enseñó mucho, más de lo que usted se imagina. A mí también. Porque el ser humilde, hermanos, no es el estar callado, no es el agachar la cabeza, porque eso no es humildad. El que tú agaches la cabeza no es humildad, porque el humilde responde también. El humilde, ya por ser humilde, no te vas a dejar agachar la cabeza, tampoco. El humilde es aquel que sabe contestar. El humilde es aquel que sabe darse por los demás. Eso es ser humilde. Entonces, ¿estamos nosotros viviendo la humildad? ¿O tenemos arrogancia, que es lo contrario de la humildad?
Sí, me gusta mucho. Leía un libro que dice, le voy a leer tantito lo que dice. El Señor prefiere que sus seguidores poseen más sustancia y menos envoltura. Que sean ricos en profundidad y escasos en exterioridad. Que tengamos menos exhibicionismo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos queremos elevarnos. Por fuera tenemos tanta envoltura, pero por dentro realmente estamos vacíos. Es como que si usted hiciera un regalo, ¿verdad? Y por fuera tenga el mejor papel, el más fino, la envoltura más hermosa. Y que usted está esperando que cuando usted abra ese regalo, no, hombre, va a haber algo maravilloso, de gran valor ahí, que relumbre, que ilumine. Pero cuando usted lo abre no hay nada, está vacío. Es una caja de cartón sin nada. Así hay veces nosotros estamos por fuera, aparentamos mucho, pero es pura envoltura, es puro conocimiento, es pura arrogancia, es puro creerse. No tenemos humildad. Al que está caído lo pisoteamos. Como dicen, del que está hecho leña queremos hacer fuego. Eso no es humildad. Y con humildad va el amor, ¿sabe? Y si el Señor dice que el amor es lo principal entre todo, y cuando usted ama a los demás, usted se humilla por los demás, usted sufre por los demás, usted da su vida, usted se sacrifica por los demás. Usted ayuda cuando usted es grande y usted es humilde, usted mira al pequeñito y se baja a su nivel para ayudar al pequeñito. Pero ahora en día el grande, él no quiere ni juntarse con el pecador, porque no, Dios me guarde, no vaya a ser que se me pegue. Entonces parece que no está usted seguro de lo que usted tiene, porque eso no es humildad. Jesucristo anduvo con los pecadores. Dice que ¿para qué vino Él? ¿Para qué iba a venir Él? Si no había no había pecado, ¿para qué iba a venir? Dice que Él vino a los pecadores, a los enfermos, que necesitaban de un doctor que sanara sus almas. Porque el que está sano no necesita un doctor. En cambio hay muchas personas ahora en día que no quieren juntarse con el pecador porque piensan que es como un virus que se le va a traspasar, que se les va a contagiar, y no es así. ¿Y de dónde salimos nosotros, hermanos? Se nos olvida. Salimos nosotros? Salimos de lo malo también, salimos de lo más sucio. Sí. Mire, quiero compartir ya estos últimos 2 versículos, porque mire lo que dice Santiago 4:6. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a estos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Imagínense, hermanos, el ser humilde, tenemos el favor de Dios. El Señor anda con nosotros, ¿por qué? Porque somos humildes. Y dice que a los orgullosos, a los soberbios, el Señor los mira de lejos. Como dice Salmo 138:6, amor, también, ¿qué dice? Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, imagínense qué bonito es lo que dice. Y como le decimos, el hecho que estemos aquí predicando de la humildad, enseñando de la humildad, no quiere decir que nosotros seamos humildes. Nos falta mucho, hermanos. Y esta parábola nos enseñaba, ¡ay, Señor, cuánto nos falta! Pero ¿sabe qué? Es una exhortación para nosotros, para ustedes, para los que escucharán después. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Y qué bueno que no seamos perfectos. Porque el momento que pensemos que somos perfectos, ahí mismo entró en nosotros la arrogancia. Pero mire qué bonito es esto, que dice que al que es humilde, al Señor lo mira de cerca. Pero al que es altivo, al que cree que por sus fuerzas, por sus méritos, por su estudio, por lo que yo tengo, lo tengo porque yo lo he hecho. El que se cree que por sus méritos ha tenido todo, el Señor lo mira de lejos, lo mira muy de lejos. Entonces, la verdad, esta parábola, amor, tan corta, que es muy corta, nos enseñó tanto. ¿Por qué? Porque el que quiera ser mayor tendrá que ser, dice, el menor de todos. Acordémonos siempre, hermanos en Cristo, amigos, familia que me mira, que nos escucha. Acordémonos que Jesucristo vino a los pobres, a los humildes de corazón, a los que estaban sucios,
podridos por dentro, que necesitaban un salvador. Vino a aquellos que estaban enfermos, que necesitaban un doctor. Ahora, ¿qué haces tú metido en la iglesia todo el tiempo? Ahí, no te estoy diciendo que sea malo. No me vayas a empezar a atacar y a decir, hermana, pero qué bonito es convivir todos los hermanos en armonía. No, claro que sí es bonito. Pero ¿qué estás haciendo por el que está perdido? Muchas almas el enemigo las está arrebatando. ¿Y tú qué estás haciendo por esas almas que se están yendo directamente al infierno? ¿Qué estamos haciendo? Si cuando nos vayamos, ¿qué nos vamos a llevar? ¿La ropa? ¿El carro? ¿La casa del año que tuviste? ¿Qué te vas a llevar? Lo único que te vas a llevar contigo son las almas que ganaste para el Señor. Esas sí se van a ir contigo, esas las vas a ver allá. Ese va a ser un fruto que va a estar allá. Eso sí podemos ver. Pero ahora en día pasamos tan afanados en querer aún servirle al Señor, pero no estamos siguiendo por esas almas que necesitan del Señor, de donde el Señor un día nos rescató a nosotros, pero ahora como ya estamos un poquito más limpios, ahora ya nos creemos mucho y ya nos queremos juntar con los pecadores. Yo no te estoy diciendo ve y júntate con los pecadores y haz lo que ellos hacen. Yo te estoy diciendo donde hay tinieblas, ve y resplandece, que tu luz, que Jesucristo resplandezca. Donde todo está insípido y no hay sabor, tú eres la sal que le va a dar sabor a esa persona. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque es triste ver cómo nada más como cristianos solo juzgamos y juzgamos al pecador, pero no hacemos absolutamente nada para servirle, para mostrarle el amor que hay en nosotros, que es Jesucristo. Eso es lo que pasa, que a veces sentimos que estamos nosotros haciendo una obra para el Señor, pero no somos aprobados por el Señor. Es muy diferente. Tú puedes deshacerte haciendo algo para el Señor, pero el Señor no te aprueba, porque en tu corazón no hay amor por las almas y no hay humildad. Si tú amas a las almas, tú vas a ir a compartir, a sacar de las tinieblas a esa persona, no a criticarle, a juzgarle, porque cuando tú señalas, un dedo está señalando a una persona y 4 te apuntan a ti. Entonces dejemos de ser tan criticones y con amor compartamos la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que cambia, la que transforma, la que cambia pensamientos, la que cambia carácter, la que hace convencer al hombre de su pecado. No es tu criterio, no es tus palabras. No es que tú digas, es que sí, yo así, yo así. Deja de creerte, deja de ser tan religioso. Y bájate al nivel del pobre, del que necesita misericordia, porque un día tú podrías haber estado peor que él y de ahí el Señor nos rescató. Así es. Entonces, con esto dicho, terminamos esta parábola, hermanos, pero antes de eso quería leer una anécdota acerca de la humildad y dice así, miren, se llama como título La carreta vacía. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y ahora, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo, cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido. ¿Qué hace? La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Me gustó esto mucho. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Aquel que cree que lo tiene todo y que todo lo habla de lo que tiene, que habla, es como una carreta vacía, que está vacía pero hace mucho ruido. La persona aquella que habla, está vacía porque está llena de sí misma. Así que con esta parábola, hermanos,
Les damos muchas gracias a cada una de las personas que nos escucharon. Espero que les haya sido de edificación como fue para nosotros esta parábola. Con ustedes, su servidor Diego y mi esposa que me acompaña, Marlene Nufio, estamos cumpliendo 7 años. Yo sé que tal vez parecemos como jóvenes, pero miren las camisas que vamos a hacer. Yo creo que se va a mirar, ¿verdad? Si se mira, 7 años. Entonces, estamos cumpliendo 7 años de casados que el Señor nos ha permitido estar juntos. Les damos las gracias a cada una de las personas que estuvieron con nosotros, que se vayan a añadir. Que tengan un bendecido, un lindo y feliz sábado y que el Señor les siga bendiciendo y derramando sus bendiciones. Así es, así que estamos para servirle en lo que nosotros podamos, a la hora, al momento, lo que usted necesite, estamos aquí. ¿Por qué? Porque a servir nos ha llamado el Señor. Nuestros teléfonos están ahí por algún lado y pues saludes a todos, ¿verdad? Saludos a todos los que nos escuchan. Quisiera mencionarlos a todos, pero se me quedarían algunos fuera. Así que bueno, mejor lo dejamos ahí. Les amamos a todos ustedes que escuchan y a los que escucharán después. Compartan la palabra del Señor y que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Feliz día.